El 1 de abril del año 39, el general Franco, desde su sede en Burgos, emite el último parte de guerra, uno en el cual dice que cautivo y desarmado el Ejército Rojo, la guerra ha terminado. Parte de guerra que, por cierto, escribe Franco en la cama con gripe, no se enfermó durante los 3 años de guerra y para escribir el último parte de guerra sí que lo escribió enfermo, con faltas de ortografía, por cierto. Lo que llega es la victoria, no exactamente la paz, porque llega la institucionalización de un régimen que va a ser el régimen de los vencedores, y la otra parte de España perdedora será esa cautiva y desarmada al menos los 40 años de duración del régimen. La guerra civil y la instauración del franquismo suponen el mayor trauma en la historia española contemporánea. Si comprendemos la guerra como una guerra moderna de ocupación, pues la guerra llega hasta mediados del 41, que es cuando oficialmente el ejército español da por finalizada la campaña. Pero incluso cuando todo el territorio está en manos de lo que son las tropas franquistas, incluso luego la continuidad en la represión es evidente, que es algo que ya se venía haciendo desde el 36 en los territorios ocupados por las tropas sublevadas. Sin ir más lejos, por ejemplo, la jefatura digamos, que controla todo el sistema de campos de concentración para prisioneros de guerra finaliza su labor en 1942. El gran problema que se presenta para el gobierno de Franco en aquellos momentos, ¿qué hacemos con esa mitad de España que se nos ha opuesto, que ha desarrollado una revolución? Es que el estado de guerra está vigente hasta marzo de 1948. Quiero decir, un estado de guerra no es solamente una declaración formal. Un estado de guerra es un marco jurídico dentro del cual toda la legislación civil se supedita a la legislación militar. En el régimen de Franco, en los primeros años, casi podríamos decir décadas, no hay un espíritu de reconciliarse con el otro bando. Son años de terror, un terror organizado por un Estado que se ha propuesto una obra de exterminio y de venganza. El franquismo de los años 40 fue obviamente un régimen terriblemente represivo, con miles de fusilamientos anuales. La venganza de los vencedores es muy intensa, es un proceso institucionalizado que no perdona fácilmente. Y es un régimen que mantiene el clima de guerra civil, no intenta en ningún momento decir la guerra ha terminado. La pieza fundamental de la represión es la justicia militar. El Consejo de Guerra pues son 5 militares con sus uniformes, sus sables encima de la mesa y los defendidos enfrente, o sea, los acusados enfrente, sin capacidad de intervenir, con un abogado defensor que es militar y que la mayoría de las veces le acaban de dar el sumario una noche anterior o 2 días anteriores. Nadie estaba seguro de lo que podía pasar. El régimen vino a dividir el conjunto de la sociedad en adictos, indiferentes y desafectos. Las represalias que sufren las mujeres son distintas por el hecho de ser mujeres. El régimen franquista entiende que las mujeres fueron un factor decisivo en lo que ellos llamaron la degeneración moral y social de España. Lo que establece es una política de miedo, de extensión del miedo generalizado. Ejecutar, encarcelar, exiliar. Ciano, en algún momento, el yerno de Mussolini, llega a decir que se está matando demasiado, no porque haya que salvar vidas, sino porque eso hará más dura la resistencia después a la fascistización de la sociedad y a la incorporación, digamos, de los vencidos a la nueva España, a la comunidad nacional. Que no deja de espacio a la disidencia y que les va a recordar constantemente, tanto a los que han vencido como a los que no están convencidos, que la alternativa es la violencia. No hay más
no es más historia que esa. Las represalias llegan a gente que no tiene responsabilidades políticas. Eso es, digamos, lo que más llama la atención, ¿no? La gente se queda absolutamente paralizada. El propio régimen fomenta la delación, sobre todo en la inmediata posguerra. Fomenta que el vecino señale al del cuarto, al del bajo. La denuncia te elimina a ti como competidor y lo que te hace al que denuncia, pues le integra en ese círculo de colaboración, ¿no? Es una sociedad que vive en el miedo de los unos a los otros. Los hijos oían a los padres, la memoria familiar transmitió las simpatías y las antipatías. Todo el mundo sabía si estaba con los vencedores o si su familia pertenecía al bando de los vencidos. Pero está también el miedo de los padres que no quieren que los hijos sepan, que no le transmiten su experiencia. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una, porque los niños hablan y los niños pueden poner en problemas a sus padres. Y dos, porque quieren proteger a esas criaturas de tanta maldad que ha ocurrido y prefieren que no sepan nada. Y los españoles cambian la libertad por la paz. La violencia que se ejerce durante la guerra y durante la posguerra es una violencia que no tiene como objetivo eliminar a todos los votantes del Frente Popular, no tiene como objetivo eliminar a toda la anti-España. El terror tiene como objetivo reeducar a la población. Haciendo pública la eliminación de parte de esta población, estaremos aterrorizando y, por tanto, educando a la entera población. Un psiquiatra militar como el comandante Vallejo Nájera sostenía que la ideología de izquierdas, tal como se había venido produciendo de manera violenta y revolucionaria en España, se había degenerado en una especie de enfermedad social que era tratable médicamente, psiquiátricamente. La mayor parte de las cárceles son lugares que no eran cárceles. O sea, los edificios eran conventos o cines, y ahí se hacina a miles de personas. Por ejemplo, en la cárcel de Aranjuez de mujeres, 1000 mujeres para un baño. La mayor parte de esta gente muere de enfermedades o de avitaminosis o de enfermedades relacionadas con la falta de alimentos. El propio Miguel Hernández. Tenían una dieta calórica, los prisioneros de Franco, inferior a la de los alemanes con sus prisioneros. Berzas, un trozo de zanahoria, agua podrida, morían como chinches. En el caso de las presas políticas, por ejemplo, algunas eran madres. Entonces el trato hacia ellas como madres, sabemos famosos casos de madres jóvenes que tienen sus hijos y luego al día siguiente se les ejecuta. El campo de concentración es mucho más barato que una cárcel. Un campo de concentración puede ser una iglesia, puede ser un puerto, puede ser una playa, puede ser un conjunto de barracones unidos por, digamos, rodeados, mejor dicho, por el alambre de espino. El campo de concentración se puede ver desde fuera y, por tanto, también es un espacio educativo para la sociedad en la que se incluye. En el campo de Miranda de Ebro es seguramente la vida cotidiana dentro del campo de concentración, es lo más parecido a lo que podamos identificar con un campo de concentración de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los de las películas Evasión o Victoria. Casi todos los pantanos que inauguraba Franco en la posguerra son pantanos construidos por prisioneros de guerra y por prisioneros políticos, fundamentalmente. Muchos de ellos son llevados al trabajo y después devueltos al campo de concentración para comer algo parecido a una sopa de coles con algunas legumbres, que es lo que generalmente se les daba como alimentación básica. El director de la cárcel Modelo de Barcelona, cuando hablaba de que un preso en la España de Franco correspondía a la 10 millonésima parte de una mierda.